Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día estamos con ustedes, como decía Ezequiel, el equipo original de Agenda Económica, Rosana Ruiz, Ezequiel Molina y quien les habla. Encantado de recibirles esta noche para comentar los temas económicos de actualidad, como siempre, tratando de la mejor forma de orientar y de dar nuestras opiniones sanas para beneficiar al pueblo dominicano. Rosana Ruiz. Hola, amigo Luis, amigo Ezequiel, que teníamos varios programas que no coincidíamos, y amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad un honor estar aquí con este equipo original. Y yo quería, con la anuencia de ustedes, referirme a un tema que ha estado en la palestra pública, de varios temas que hay, porque ahora hay una producción legislativa que no sabemos, tantos bombardeos. Pero uno de ellos... Ni pollo ni a fiscal. Así mismo. Uno de ellos tiene que ver con el tema de las estadísticas económicas. Señores, mira, hay que hablar las cosas como son. Al Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César. Ahora que estamos hablando de tributo. Así mismo. Miren, señores, por más de 5 décadas, las estadísticas económicas, llámese las cuentas nacionales, las cuentas de balanza de pagos, el índice de precio al consumidor, han estado siendo recopiladas, levantadas por el Banco Central de la República Dominicana por disposición de la ley orgánica del Banco Central que creó esa entidad y las subsecuentes modificaciones a la legislación monetaria y financiera. Yo quisiera primero decir que a inicios de los años 60, la Oficina Nacional de Estadística que existía en ese momento producía algunas informaciones básicas, ustedes recordarán la República Dominicana en cifras. Correcto. Pero ¿qué ocurrió? Esas informaciones tenían un rezago de 2 o 3 años de publicación, o sea, las del 63 fueron las publicaciones del 60. Cuando vino el presidente Balaguer a mediados de la década del 60, se hizo la necesidad, porque los tiempos cambian, de que no podíamos tener ni los agentes económicos nacionales, ni los agentes internacionales, ni ningún clima de inversión sin estadística. O sea, usted no puede dirigir, formular una política económica, medir la efectividad de esa política, un agente económico planificarse una inversión sin cifras, sin saber lo que está pasando. Imagínese ahora cómo está la situación en un mundo globalizado donde los tiempos son online, a tiempo real. ¿Qué resulta? Bueno, en el devenir del tiempo, el Banco Central tuvo que ir asumiendo algunas de esas estadísticas que la ONE no producía. Nada más hay que pensar, si usted quiere hacer un trabajo sobre el sector turístico, solamente para citar un ejemplo en República Dominicana, se va a encontrar con que hay una discontinuidad de la serie. Es decir, hay 4 o 5 años que usted tiene que saltar porque no hay un flujo de las estadísticas turísticas. El Banco Central, que necesita el principal sector generador de divisas, estadística, tuvo que entonces suplir esa necesidad. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Ahora hay un proyecto que aprobó el Senado de la República y que se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que por golpe y por raso transfiere 50 años de hacer unas estadísticas y de elaborar y de tenerla por ley a una oficina nacional que se convertiría en el Instituto Nacional de Estadística, que hay que fortalecerlo, profesionalizarlo, dotarlo de los recursos financieros, tecnológicos y humanos para que tenga capacidad de asumir las que les corresponde, porque no todas le corresponde. De hecho, déjenme decirle que sin ley, el Banco Central, desde hace 4 o 5 años, bajo la gestión del licenciado Héctor Valdés Alviso, ha venido realizando, miren señores, doy testimonio, ingentes esfuerzos por apoyar técnicamente a la Oficina Nacional de Estadística, incluso le ha ido traspasando en el tiempo esas labores de estadísticas básicas que fue asumiendo por no existir, porque dejó de producirla la ONE, como son la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. En el 2009 el Banco Central, en el 2007 le pasó esa encuesta a la ONE,
porque le toca realmente esa encuesta, pero nadie la hacía y se necesita como fuente de insumo para las cuentas nacionales. Entonces, ¿qué pasó? En vez de salir el resultado de esa encuesta de hogares a los 6 meses, salió a los 2 años y eso retrasó el cambio de base del IPC y del cambio de base de otras estadísticas económicas. Pero gracias a Dios ha tomado 4 años que ellos puedan estar en capacidad para poder levantar y producir esos insumos de la encuesta nacional de hogares que no solamente sirven para el IPC, sino también para el estudio de la pobreza. De manera que por 2 años tuvimos ese rezago del cambio de base y del estudio de la pobreza con la metodología del Banco Mundial. El Banco Central no se opone a que, por ejemplo, el índice de precio al consumidor pueda ser traspasado a la ONE, y así lo ha dicho públicamente, pero para ello primero tenemos que hacer un programa integral y decir, mira, vamos a fortalecer y a profesionalizar a la Oficina Nacional con asistencia técnica especializada de los organismos que tienen esas metodologías internacionales, como las Naciones Unidas, la CEPAL, el Fondo Monetario, la OIT, y cuando esté en condiciones, que ya tenga las condiciones, pues realmente la suma. No se opone también a que, por ejemplo, las estadísticas del mercado laboral también puedan, en el momento que existe esa estructura tecnológica y humana, ser asumidas por la Oficina Nacional de Estadística. Ahora bien, Luis no me deja mentir que es un experto de los pocos que hay en este país en balanza de pagos. Señores, aplicar el manual de balanza de pago en República Dominicana costó años de trabajo y de esfuerzo de un equipo dirigido básicamente en este caso por Luis, años al Banco Central, donde se formó un personal en el Instituto del Fondo, en Washington, para aplicar ese manual. Yo no puedo por un papel decir, mire, ahora usted va a calcular ese manual. No, tenemos que ser responsables. Yo tengo que articular y decir, mira, vamos a crear esos técnicos capacitados que quieran asumir el riesgo de estar en una dependencia de un gobierno central, donde aquí la historia es que no hay continuidad. Cambian 4 años y siguen ahí, los técnicos se forman y se van porque no ven continuidad y no hay carrera administrativa en ese instituto. Pero vamos a formar esos técnicos, vamos a prepararlos, tienen los recursos institucionales y tecnológicos, entonces ya certificados puedan ir asumiendo. Pero las cuentas nacionales, señores, miren, eso son palabras mayores. Yo soy economista y humildemente digo, aquí hemos traído varias veces a Olga Díaz, que es experta en cuentas nacionales, y yo respeto y me quito el sombrero porque, señores, lo que está detrás del cálculo de esas cuentas nacionales y las metodologías y las consistencias, eso no es paja de coco, no, hay que dar muchas horas, mira, de trabajo y de esfuerzo y de especialización. Alguien decía hoy, caramba, un economista también, pero traspásenle la estructura del personal del Banco Central por golpe y porrazo de la ONE y ya esté ahí. ¿Qué personal del Banco Central con 20, 25 y 30 años formado, que puede irse pensionado, va a pasar, o sea, a una estructura por golpe y porrazo? Eso no se puede hacer. No, pero entonces, ¿por qué no prefiero que pasara el Instituto de Estadística al Banco Central? No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que ordenar las cosas, señores. Tenemos que pensar como país. Tenemos que ver que hay temas que sí pueden pasar, como son estadísticas básicas, encuestas como la de los hogares, la del mercado laboral, y temas, y en la medida que se vayan preparando, decir, bueno, vamos en el pilar 1, pasar el IPC, el Banco Central no se opone. ¿Cuál? Vamos a ver, ONE, ¿cuál es su personal? ¿Está preparado? Vamos a certificarlo. Ahora que estamos homologados con Centroamérica, que tenemos una armonización, ya está. Mira, ahora, lo que no puede el Banco Central, y ahí vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, es poner en riesgo, porque es sumamente peligroso, la credibilidad y continuidad de las estadísticas, sin cuyo insumo no hay inversión ni nacional ni extranjera en este país. Señores, aquí viene inversión extranjera y lo primero que va es al Banco Central a pedir las estadísticas. Bueno. Aquí se va a poner un banco y lo primero el estudio de mercado son las estadísticas. Entonces, el Banco Central sería irresponsable si deja que unas estadísticas sin la dotación,
sin tener todavía la estructura técnica, tecnológica, humana y financiera, porque no tiene presupuesto, sino lo que hicieron el censo todavía algunos no han cobrado, y tenemos 2 años del censo y todavía las estadísticas están preliminares. Entonces vamos a hacer ese apagón estadístico para que se ahuyente la inversión, que es lo que va a generar riqueza y empleo en este país. No, a mí que los legisladores y los senadores y diputados, señores, tenemos que respetarnos en este país y ser más consecuentes. Hay que ir hacia una concesión ordenada, integral, gradual y con la asistencia de la mano de los órganos internacionales especializados, con la salvedad de que hay temas complejos como la cuenta nacional y balanza de pago, que yo quisiera que Luis abunde sobre eso en el próximo segmento, que no son, señores, cosas menores, son de grandes ligas. Entonces, vamos a una pausa y regresamos cuando lleguemos. Volvamos.